Amigos, hoy día en la edición de Sinfloro vamos a debatir temas, como siempre, que tienen importancia para el país. Uno de ellos es el tema de los partidos políticos. Mucha gente le hace asco a las organizaciones políticas, producto de toda una campaña que hay en contra de que la gente se organice. Y eso es una deficiencia de la democracia muy grave, porque lleva a crisis como el que ahora tenemos, donde no hay interlocutores capaces de resolver con un diálogo civilizado los problemas del país en este terreno político. No estamos hablando acá de los problemas económicos, de los problemas sociales, que ya es otro cantar. Eso un gobierno que esté elegido tiene que resolverlo. Acá hablamos del tema político, de cómo se gobierna el país y las posibilidades de que haya una unidad mínima. Aquí hay líderes, como por ejemplo el recientemente electo alcalde de Lima, que ha dicho que él no va a dialogar con el gobierno. Lo malo es que le ha replicado el general Williams, un héroe nacional que está a cargo del Congreso de la República, es su presidente, y sin embargo ha expresado lo mismo. Yo creo que ahí hay un error de base que tiene que ser corregido, lo digo de una manera algo ilustrada por la experiencia del año 2000, donde formé parte de los equipos de asesores del Congreso, que hicimos la transición del presidente Paniagua, yo trabajaba en su grupo parlamentario, y se gestó un movimiento en el cual apristas, izquierdistas, hasta los fujimoristas y todos los partidos políticos participaron, incluso participó Alberto Andrade de larga recordación, en fin, y todos estuvieron de acuerdo en una fórmula que permitiera hacer viable la transición. Inclusive el voto de Luz Salgado fue el que permitió lograr el voto que nos permitió sacar a la señora Hildebrand de la presidencia del Congreso, hermana de César Hildebrand, que era presidente del Congreso, líder fujimorista, y reemplazarla por Paniagua, que luego fue elegido presidente de la República. Todo este proceso fue posible porque había partidos, había diálogo, además una batalla en las calles muy fuerte por la democracia, y jugó un rol muy importante el Foro Democrático, que fue una de las instituciones que ayudó. Pero sin los partidos esto era nada. Y ese diálogo partidario hoy no tiene interlocutores porque es otro esquema el que tenemos, partidos de alquiler. Y hoy día tengo el gusto de entrevistar al doctor José Pimentel, quien es el personero del partido aprista, él está a cargo de la reinscripción de su partido, ya han presentado su expediente y vamos a hablar con él acerca de la política, de los partidos, del APRA, de la trayectoria que el APRA tiene y sobre todo de los temas electorales que hay que cambiar para que esto no vuelva a ocurrir, que queden partidos fuera, con la trayectoria que ellos tienen, fuera de la inscripción regular para poder participar en elecciones. Doctor, buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días, Julio. Muchísimo gusto de estar en tu programa y realmente la presentación que haces de alguna manera retrata el escenario actual. Efectivamente, estamos despartidarizados en el Perú. La ley de partidos políticos es una ley antipartidos políticos que justamente nace con la Constitución del 93, con un Fujimori que pretendía desmovilizar al pueblo peruano y en ese momento, en ese escenario convulso, los únicos que podían o tenían capacidad de movilización eran los partidos y por eso es que le metieron tanquetas, etcétera. Claro. Y además... cerraron el Congreso, no hay que olvidar, el año 92, ¿no? Así es. Claro. Y además... No, pero no solamente el Congreso, tomaron los partidos políticos y le pusieron 6 tanquetas en la puerta al Partido Aprista Peruano porque consideraban que él podía replicar socialmente, tenía la capacidad de movilización. Y bueno, dentro de ese contexto y dentro de esa perspectiva, Fujimori diseña a la medida de su voluntad política el artículo 35 de la Constitución en la que determina que pueden participar en igualdad de condiciones los movimientos regionales y los movimientos locales. Igualdad de condiciones que los partidos políticos. Y los partidos políticos, que son paquidermos nacionales, no pueden competir con líderes locales en igualdad de condiciones. Ahí además, más aún... Sí. Eso arranca... Quisiera saber lo siguiente. La regionalización de los partidos políticos, que era una parte clave en el país, porque siempre los partidos han tenido lugares en el sur, la izquierda, el APRA en el norte, reconocidos, lugares donde eran sus bases sociales fundamentales, ¿no? Ahí hacían su gran construcción de cuadros, de gente. Pero el tema es, ¿en qué momento? Yo tenía entendido que fue bajo Toledo que se regionalizan los partidos cuando viene la regionalización y se crean como 4.800 partidos municipales, que es una locura, que ya hemos regresado de eso, pero hasta eso se ha llegado, hasta una dispersión del poder en la base. Quiero saber, ¿en la Constitución de Fujimori hay elementos que ya permitían prever que iba a pasar ese proceso? Pero por supuesto, el plan de Fujimori era el plan verde de 30 años. Pues. Claro. Entonces, en el artículo... Verde militar, además, ¿no? Entonces, este artículo 35
le impone este componente para efectos de que los partidos políticos tengan que competir en esas condiciones con estos líderes locales, digamos, con estas agrupaciones. Esto tiene su correlato posteriormente en la ley de partidos políticos que efectivamente se sanciona y se aprueba con la Constitución del 93 vigente, claro, pero en el año 2004. Claro. Ya o sea, en 2002 se fundan las regiones y en 2004 se crean los partidos regionales, se autorizan, digamos, a que funcionen sustituyendo, bueno, compitiendo con los partidos nacionales. Claro, pero tenías que darle un soporte constitucional, claro, porque, no te olvides, en la Constitución del 79 solamente permitían la participación en política a través de los partidos políticos nacionales. Así es, okay. Quiero correcto. Entonces, le dan esta patente de corso a estos liderazgos locales y definitivamente le estaban poniendo fecha de caducidad a los partidos políticos. Claro. Porque no hay posibilidad de competir en igualdad de condiciones. O sea, en la elección en las elecciones de 2005, el 2006, en las elecciones municipales y regionales, ya se expresó ese problema, ¿no? Aparecen en masa candidatos independientes, que no está mal, pero ya sin una organización partidaria nacional que un poco guíe el proceso para que responda a los intereses del país, ¿no? Claro. Y los políticos desde ese entonces, digo políticos, claro, no pseudopolíticos, claro, que son los que hoy están gobernando el país y que se han apoderado de la política nacional, dicho sea de paso, no proyectan un problema en esta creación. Y fíjate que recién se han desaparecido los partidos de alcance local, los distritales, digamos, ¿no? Los distritales y provinciales hace muy poco. Claro. Y no se ha querido ir a la reforma de la desaparición de los regionales. Claro. Lo que porque, me parece a ver si aclaramos el tema, ¿no? No creo que la democracia pueda oponerse, ¿no?, a la participación política regional. Lo que pasa es que cuando tú creas este sistema, ya está demostrado en todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, había una elección en Pakistán donde había 48 partidos políticos, un pandemonio, un país con 180 millones de personas, tremendo demonio, creo más de 200, tremendo despelote, una política así. O sea, la idea es que haya suficientes partidos que expresen las grandes corrientes del país y se alían a ellos los líderes regionales, como es en todo el mundo, ¿no? Aunque no militen, pueden ser invitados a participar en sus listas. O sea, no es que se mata la democracia regional, sino se trata de hacerla racional. Creo que la experiencia nos demuestra eso, ¿no? Claro, la democracia es una. Claro. La democracia es una. Claro. No se está recortando el derecho de participación política, claro, sino la forma de participación. Creo, si consideramos que los partidos políticos son soportes de la democracia, y es a los que se recurre en estos momentos, claro, y es contra los que se ha dicho absolutamente de todo y a los que se les ha culpado de todo, sí, pero cuando las democracias están en riesgo y cuando los países no tienen salida, recurren nuevamente a los partidos políticos. Claro. Pero si tenemos normas destinadas a desaparecerlos, 30 años después hacemos una visión retrospectiva de este artículo 35 y de todo el andamiaje legal que se ha creado a partir de este artículo, y vamos a ver cuáles son las consecuencias. El Perú hoy día tiene 2/3 tomados por caciques locales. Claro. 1/3 ahora. O sea, incluso partidos que solo duran una elección, ¿no? Claro, van a durar una elección. Claro. Y el otro tercio lo tienen vientres de alquiler. O sea, y los partidos nacionales... Los partidos con ideología, con doctrina, con posiciones y con formación, gracias a estas reformas que a lo largo de todo este tiempo se han venido dando por los denominados notables, hoy no tienen sitio en esa mesa. ¿Por qué? Porque han hipernormativizado la participación política. Hipernormatizar, para que la gente entienda, significa el establecer tal cantidad de leyes, ¿no? Que estás creando, la ley se vuelve el centro de la política electoral, ¿no? Así es. ¿No es cierto? Así es. Mira, para la participación política no solamente tienes que tener una organización en la cual te puedas elegir, sino tienes que competir en igualdad de condiciones que los demás partidos políticos. Pero vemos, por ejemplo,
que en los últimos tiempos ya se viene practicando en el Perú la democracia del que más tiene, del dinero. Si tú no tienes plata en política, no puedes hacer candidato. Y eso es antidemocrático totalmente. Completamente. Claro. Tras de las organizaciones políticas hoy día se han puesto universidades, empresas o grupos empresariales que de alguna manera financian el quehacer político para tomar el control del Estado. Y por eso era necesario, y les conviene dentro de esa perspectiva, avalar estas reformas que datan, como te digo, del artículo 35 tantas veces citado. Bueno, pero incluso en esas condiciones, y como el APRE está acostumbrado a sobrevivir incluso a dictaduras y a luchar siempre por la democracia y su participación, pese a los malos tiempos que nos ha tocado vivir desde la desaparición del expresidente Alan García y nuestra no participación en los últimos procesos electorales justamente por esta hipernormativización. Pero también por una crisis interna del partido, ¿no? Y seguramente por una crisis. Explícalo un poquito, ¿qué ha pasado en el partido? Porque todo el mundo conocía, mira, yo te lo digo además desde el punto de vista que me parece completamente válido la existencia del partido político. Me parece que el gran error de la regionalización de Toledo fue haber permitido que junto con ella se produzcan dos cosas: departamentalizar la regionalización y no tener regiones de una estructura suficientemente grande para poder manejar el país, que hoy día ya es imposible hacer el cambio, ya es imposible. Y por otro lado, la política respecto a que un partido municipal podía existir y podía existir los partidos regionales, que a la larga han llevado a lo que estamos comentando, o sea, a una destrucción del sistema de partidos nacionales, que es la única manera. Lo vas a Estados Unidos, vas a cualquier lugar, hay 4 o 5 partidos políticos, o 2 o 3, no hay lo que hay acá, que es un archipiélago de vientres de alquiler, ¿no? Exactamente. El sistema de partidos, que es a donde se conducía, supuestamente a donde conducía la reforma, ha terminado siendo o agravando el problema del existencial del quehacer político nacional. Hoy día, en aquel momento, habían 7, 8, 9 partidos que competían en los procesos electorales y todos tenían, digamos, una visión de país diferente y había contraposición ideológica en las posiciones. Así es. O sea, un aprista pensaba diferente que un izquierdista, o diferente que uno del PPC, o diferente que uno de otro partido. Un demócrata cristiano, etc. Así es, claro. Era claro. Hoy tienes un archipiélago de libres pensadores que no tienen absolutamente ninguna convicción ni conocimiento del país, porque para hacer política tienes que primero prepararte, primero saber perfectamente que a la política se llega para dar y no para recibir, no para distribuir o administrar el erario nacional como mejor te parece, sino desde la perspectiva previa del conocimiento y la experiencia. Un tema importante es hablar de los bienes de alquiler. El bien de alquiler en realidad es un lugar donde el que tiene más plata es el que gobierna. Y el que gobierna generalmente es aquel que es un líder local, que tiene la capacidad económica de poder pagar lo que cuesta una cuota de inscripción. Yo he sido testigo, porque yo me dedico a la consultoría política, de algunas campañas en las cuales han pasado cosas escandalosas, ¿no? Es decir, los candidatos de Lima, todos han pagado un montón de plata y los de provincia han terminado pagando también 40, 50 mil, 60 mil, 70 mil dólares para postular las regiones. ¿Y qué pasó? Se le llevaron la plata. O sea, los encargados se llevaron la plata y lo dejaron sin hacer campaña porque utilizaron el dinero de una manera leve, completamente en contra de la ley. O sea, ese tipo de conducta no está siendo perseguida adecuadamente, ¿no? Claro, la ley no se ha puesto en esos supuestos. Parte de la buena fe, ¿no? Y parte de creer que el sistema va a funcionar porque le pongan ley. Se cree que la ley es la que gobierna y no que seguramente. Por ejemplo, ¿no? O sea, uno de los ejemplos más claros de la antidemocracia que se viene practicando en el Perú es que a los partidos políticos se les pide que hagan elecciones internas, que desarrollen procesos larguísimos, tediosos, en los que participa el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuántos meses demora eso? OMPE, etcétera. ¿Cuánto tiempo demora el proceso de que tú me estás contando? Más o menos 6 meses. 6 meses. 6 meses demora la preparación y el desarrollo. ¿Para una elección? Para una elección. No es para candidatos. Y para inscribir el partido puede demorar mucho más, ¿no? Más o menos un año tiene el proceso de inscripción de un partido. Pero digo para la participación. Y todo esto está sometido a rigores del jurado, de OMPE, de RENIEC, etcétera.
Pero ¿qué pasa con los partidos, como te digo, locales o regionales? A ellos la ley como que no los alcanza en cuanto a la realización, por ejemplo, un ejemplo de la democracia interna. Vemos que no tiene elecciones internas. Susana Villarán, sí. Este es el ejemplo más claro, 15 minutos antes de presentar su lista, la estaba terminando de conformar en la bodega de la esquina. Bueno, ha habido varios casos así, también los Atacuzzi, me acuerdo que estaban probablemente en su iglesia mira, a la vuelta, pero mira. Claro. Y sin embargo, los partidos políticos de alcance nacional los obligan y los someten a una serie de rigores. Incluso hay una que cosa, realmente y lo de internet, por ejemplo, lejos de ser una solución, termina siendo una complicación, ¿no? Obvio. Porque pasa de todo, o sea, tú presentas tu papel, no te responden sino 5 minutos antes del cierre y está fuera. O sea, eso le ha pasado a varios candidatos. A muchos. Yo he sido testigo, por ejemplo, de un caso de una persona del Partido Morado, que es Carolina Lizarra, una juez muy honesta, una persona muy valiosa, que la tuvimos que auxiliar en un momento porque quería presentarse, me había pedido que yo le apoye en su campaña, y resulta que le hacen aparecer unos autos que eran de hace 10 años, que ya habían sido vendidos por su esposo. O sea, era una cosa de un legalismo. Claro, esta es la famosa declaraciones juradas. Así es. Pero mira, a ver, en nuestro sistema jurídico existe la ley de simplificación administrativa, que yo no sé por qué no se aplica para temas electorales. El Estado, el gobierno, la entidad pública no te puede pedir información con la que ya cuenta. Que ya tú además la has legalizado, tu notario está en el registro público. Con la que ellos cuentan, no te pueden pedir. Claro. Sin embargo, te piden copias legalizadas, y te piden llenar declaraciones juradas de información que obren los sistemas del propio Estado. Claro. Por lo tanto, se torna prácticamente una trampa. Dime cuántos bienes has adquirido a lo largo de tu vida, y pobre de que falles, y dime, tú como alcalde, que has tenido 20, 30, 15, 50 procesos penales, o como político has tenido 10 o demandas, etcétera, por favor, consígnamelas, dime el estado en que se encuentran y pobre de que falles. Te excluyo. Si esa información obra en las plataformas del Poder Judicial, en las plataformas de SUNARP, en las plataformas públicas, ¿cómo es posible que se la exijan a los candidatos? Lo que debería hacer es al revés. El Estado tiene su base de datos. El Estado publicar las bases de datos y permitirle al candidato que se oponga o diga su palabra respecto de una u otra situación que seguramente podría resultar inexacta. Con eso, mira, reduciríamos en un 70% la carga del Jurado Nacional de Elecciones en procesos electorales respecto a apelaciones, tachas, etcétera, ¿no? Ahora, aquí hay un tema con el cual yo también quería derivar, porque este programa es un programa para presentar los grandes temas del país, ¿no? El Partido Aprista ocupaba un lugar central en la vida política del Perú, pero un momento de cambio fue la muerte de La Torre, ¿no? Cuando hubo la constituyente. Pero una constituyente que además no hay que olvidar, logró hacer un pacto que no se ha visto después en el Perú, porque fue la derecha y algunos de la izquierda, no todos, porque fueron muy sectarios ahí, que hacen un acuerdo para que haya ser el presidente de la Asamblea Constituyente. Al final de su vida logra ser... Entonces tú ves ahí un grado de armonía mínimo que no se da, a pesar que estaba Hugo Blanco con su soga, que ahí estaba el Cochero Fernández, que estaban también algunos de la derecha que eran personajes bastante perpénticos. Toda esa confrontación se dio en el marco que nos dio la mejor constitución que tuvo el Perú. O sea, indiscutiblemente. Eso creo que es un primer hecho. Otro hecho que demuestra cómo la presencia de partidos y la unidad del país fue el hecho de que a lo largo de la lucha contra el terrorismo, de todas maneras el Perú no hubiera podido enfrentar esto si no hubiera tenido el heroísmo de los militantes de los partidos políticos que cayeron en esa lucha, que eran dirigentes populares resistiendo a Sendero. Ustedes, la izquierda, los cuadros independientes de muchas organizaciones que estaban presentes a nivel regional, y ese proceso no hubiera sido posible sin eso. Se habla mucho que esto fue un protagonismo militar de los campesinos, es verdad, pero sin esta prédica, por ejemplo, un ejemplo de ello,
La marcha que organiza Andrade en Miraflores, que fue decisiva para derrotar psicológicamente el terrorismo del pueblo de Tarata. Hecho político, hecho por un hombre que encabezaba un partido político. La misma transición con la caída de Fujimori. Otro momento de unidad en la cual los líderes se ponen de acuerdo y logran finalmente tumbar a la dictadura. Y hablo acá de todos. Después de eso es que viene este proceso de segregación que ahora no le da capacidad al Perú de resolver problemas elementales, ¿no? Como las salidas más básicas a los problemas que ahorita está viviendo, ¿no? Claro. Y además con varios congresos y varios presidentes que han caído y congresos que cada uno es peor que el otro. Así es. No quiero ser injusto porque ha habido gente ilustre también en los congresos que han habido, pero en realidad la gente no quiere verse reflejada en el congreso, pero lo que yo digo refleja un Perú desorganizado, ¿o no? Un Perú sin partidos, un Perú sin políticos, un Perú que, ¿no? Donde cada abogado que puede ganar una elección va con su cartera de clientes al congreso, o sea, eso no puede ser, ¿no? Claro, hasta antes de la reforma universitaria hecha por Fujimori se decía que la universidad era el retrato de la sociedad. Y hoy día podríamos decir que después de esa reforma, el Congreso es el retrato de la sociedad peruana. O sea, así es. Por lo menos el 80% son fiel reflejo de la informalidad. Pues. Son fiel reflejo de una sociedad en la cual las líneas de legalidad están disueltas y estamos en una espectacular. Claro, y regresando a lo mismo. Sí. La lucha ideológica que se ha dado en todos los frentes, en sindicatos, en universidades, etcétera, en la sociedad en su conjunto, lo dieron los partidos políticos. El APRA ofrendó 1.214 dirigentes apristas, hay otros cientos o miles. El APRA vivió también, el Izquierda también vivió masacres terribles. Claro, ¿sí? pero ¿por qué te digo? Yo, como tú, en nuestra juventud también hemos dado esta lucha ideológica en las casas de estudios en las que hemos estudiado y posteriormente hemos enseñado. Así que esos escenarios hoy día se han dejado justamente por la reforma de la ley universitaria. La apolitización de las universidades genera esto. Que no hay horario donde los estudiantes puedan hacer actividades. ¿De dónde salen los líderes nacionales? ¿De dónde se forman? ¿Quién los forma? Y hoy día decimos, oye, pero tenemos un Congreso completamente desprovisto de líderes, ¿no? Tenemos cada vez peores congresos y peores representantes. Claro, pues, porque ya no permitimos que los estudiantes universitarios puedan hacer política y formarse políticamente antes de ir a manejar un país. Y esa experiencia vivencial es esencial y ha desaparecido prácticamente en el Perú. Porque es esencial, porque es como hacer atletismo, ¿no? Exacto, y eso responde a la práctica. Y eso responde justamente al criterio de la desmovilización con los partidos políticos, la desmovilización a través y despolitización de las universidades, para el mismo objetivo, para desmovilizar a la sociedad, que no haya respuesta social. Y que ahí perdimos una batalla, José, que fue la siguiente, fue la batalla contra Sendero. Yo te digo, se dio una batalla dentro de las universidades por impedir que Sendero crezca. Incluso a Abimael Guzmán en la Católica lo sacamos corriendo. En la Católica, al mismo Abimael Guzmán, en un debate, lo sacamos corriendo. O sea, y pasó en todo el Perú. Le ganamos las elecciones en la Federación Universitaria Huamanga a Sendero. Pero nadie apoyó ese proceso. Nosotros, los dirigentes apristas, viajábamos a las universidades en todo el país, en épocas electorales, para justamente apoyar a los compañeros en ese momento en sus justas electorales internas. Pero Fujimori y ahí es donde se daba la primera lucha. Pues. Lo que pasa es que cuando el gobierno no apoya un proceso así, que es lo que pasó con Fujimori en plena lucha antiterrorista, ¿no? En la fase ya después del año 90, pues ahí es cuando se produce ese disloque también, donde mueren muchísimos dirigentes. Mira, hay terribles eventos como el ametrallamiento de toda la dirigencia de la Federación Minera en el Cerro de Pasco, una asamblea de trabajadores, y entra Sendero y ametralla a todos los que estaban sentados en fila. O sea, terrible. O sea, y ustedes han vivido la muerte de un montón de militantes. Yo creo que el ejemplo es claro, ¿no? Y tenemos un sinnúmero de compañeros anónimos. Entre ellos Franco, que yo lo conocí en la Católica. Como Alcides, de la Universidad del Centro de Huancayo, que hay que reivindicarlo. Como Richard Briceño, de la Universidad de Garcilaso, que hay que reivindicarlo. Pero en algún momento se perdió esto por las reformas. Mira, nadie da una reforma política o electoral si es que no tiene una visión de país posterior. Porque las reformas electorales o las reformas legales
van a tender a determinar quiénes tienen más posibilidades de acceder al poder posteriormente. O sea, son organizar el poder para que a través de los partidos lleguen los mejores líderes. Los partidos políticos, lamentablemente, después de estas reformas y después, estamos viéndolo, ¿no? No se han organizado y no han aterrizado un paquete de reformas para devolverle las riendas del país a un sistema de partidos que, sobre el cual reposa la democracia. Y hoy día estamos pagando eso. Tenemos líderes regionales, locales, hasta nacionales, que no tienen absolutamente ninguna visión de país. José, lo que pasa es que en otros lugares, y acá tengo que terminar porque por la hora la hora es tirando en televisión, un tema final nomás, una reflexión que es la siguiente, ¿no? Los partidos son el vehículo donde tú siendo primero concejal, primero dirigente universitario, que es donde se fueron muchos los líderes, ¿no? O dirigente laboral, y de ahí tú eres concejal, diputado, senador, o sea, hay un proceso de ascenso que en el Perú no se ha roto. Antes era así como llegaban al Congreso, hoy día llegan al Congreso de frente, porque tienen la plata para comprar la campaña. Yo creo que ese es uno de los dramas que no lo voy a poder hablar ahora largo, José, porque nos ha ganado el tiempo, pero ha sido un placer conversar contigo. No sé si quieres decir alguna frase final para los oyentes de todo el país. Sí, fíjate, justamente lo que decías, los gobiernos locales y regionales, en ese tiempo solamente locales, constituían las primarias de la política, decía Luis Alberto, ¿no? Efectivamente. Creo que sí, el político tiene que formarse para poder manejar la cosa pública. Hoy, el Partido Aprista está de vuelta, el Partido Aprista ha reinscrito, ha presentado 50.000 firmas ante el Jurado Nacional de Elecciones, de las cuales ya han sido depuradas y hemos sido aprobados largamente en cuanto a afiliaciones se refiere. Hemos presentado aproximadamente 94 comités provinciales y también se ha aprobado largamente de 66 que se requieren. En todos los casos hemos presentado o 100% más del requisito mínimo o 50% más, para efectos de que no haya una posibilidad de que no podamos regresar al escenario, ¿no? Y en este proceso se han unido todos los apristas. Este proceso ha sido liderado por la dirigencia actual y apoyado por toda la dirigencia nacional, que da cuenta con estos números de que la organización partidaria está ahí y la vigencia de su pensamiento todavía sigue puesta al servicio de la población para poder solucionar los grandes problemas nacionales. José, un gusto haber conversado contigo. Hubiera querido seguir durante bastante más rato, pero en realidad es un tema apasionante, pero creo que ahí lo único que queda es desearles lo mejor. A todos los partidos se lo voy a desear además, porque es vital que vuelvan a la cancha. Y bueno, mucha suerte en tu función, porque tú eres el personero legal. Ojalá que se logre el éxito que esperan. Así es. Muchas gracias, Julio. Muy bien. Amigos, aquí en Sin Floro volvemos en breves momentos con una siguiente y apasionante entrevista.